Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo. Respondió Juan a todos diciendo: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo, mi amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Pues ya sabéis que mañana celebramos el bautismo del Señor, y este es el Evangelio que la Iglesia nos va a ofrecer en la Eucaristía. Podríamos poner, como de costumbre, un título a esta catequesis, y el título es: ¿tú qué esperas de Dios? Porque de lo que esperamos de Dios depende, en general, toda nuestra vida de fe como discípulos, nuestra vida de oración sobre todo, ¿no? Y vamos a ver si ahora podemos desarrollar la catequesis, ¿no? El bautismo de Jesús, ya sabéis cómo es el sumergirse en las aguas, es imagen de cuando muere y es enterrado, y el salir de las aguas, su ascensión al cielo, su resurrección. Solo que esto lleva consigo, evidentemente, la muerte, ¿no? Es muy importante ver esta parte humana de Jesús, de que tiene miedo a la muerte. Es muy importante la parte humana de Jesús, de que tiene miedo ante el sufrimiento, de que tiene miedo a la angustia, al fracaso, a la persecución. Y por eso el mismo Lucas más adelante nos dice, ya en el capítulo 12, dice Jesús: he venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Ahora ya habla del bautismo del Calvario, ¿no? Condición indispensable para que tengamos el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Pero ante el Calvario, Jesús dice: qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Una cosa es que ante el sufrimiento normal de todos los hombres, el nuestro, por ser discípulos de Jesús, llevamos un odio del mundo, ¿no? Una cosa es que el sufrimiento tengamos la suficiente fuerza del alma, como dicen los salmos, para caminar encima de este sufrimiento. Otra cosa es decir que no nos afecta. No, eso no es cierto. No somos de plástico, no somos de goma. Si a uno no le afecta el sufrimiento, la persecución, el insulto y la ofensa, es porque no está bien de la cabeza. No está bien, porque a Jesucristo le afectaba, ¿no? Simplemente que era más importante que nosotros tuviéramos este fuego del Espíritu Santo para poder llegar a ser sus discípulos. Eso ya es otra cosa, el porqué, el motivo, el sentido. Ahí sí, cuando el sentido es fuerte, uno crece en su alma y es más fuerte que la muerte. Eso sí, más fuerte que el sufrimiento. Pero ese camino hay que hacerlo. Eso no es con pastillas, no es con pildoritas. Ese camino hay que hacerlo. Es el camino de la fe, es el camino del discípulo. Es un camino cierto y seguro, por supuesto que sí.
pero hay que hacerlo. Lleva 2000 años haciéndose y lleva 2000 años cumpliéndose, ¿no? Y Dios nunca ha dejado a nadie tirado en la cuneta, no ha defraudado nunca a nadie que se ha puesto en sus manos en ese sentido. Y tenemos que mirar a Jesucristo, cómo va a este misterio del Calvario, del bautismo, la inmersión en la muerte y la resurrección, con cualquier miedo, como cualquier persona, con el mismo miedo y con la misma angustia. Otra cosa es que lo superamos, eso es otra cosa, pero el miedo es miedo. Es un poco lo que tenemos, ¿no? En este sentido, ¿qué esperamos de Dios? Ahí está la cosa. ¿Qué esperamos de Dios? Porque el mayor milagro que Dios puede hacer en una persona es que tengas tal fortaleza de alma que superes la muerte, que superes el fracaso, que superes la enfermedad, que superes el insulto, que superes la pobreza si es que te llegara a visitar, que superes todo lo que es negativo. Por la fortaleza del alma, no por un lavado de cerebro. Porque tu alma ha crecido. Escuchemos lo que dice Jesús en el capítulo 12 de Juan, que es el capítulo anterior a la Pascua. Ya el capítulo 13, ya lavatorio de los pies, la tradición de Judas, ya vino todo seguido, ¿no? O sea, la noche anterior, por decir, el capítulo anterior al Jueves Santo, ¿no? Dice Jesús: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Y en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está turbada. Mi alma está llena de angustia. Estamos en momentos o días muy previos, quizá a la víspera del Jueves Santo, o sea, de la Pascua, de la tradición de Judas. Ya, de ese camino sin vuelta atrás, seguido a la pasión, ¿no? Mi alma está turbada. Mi alma me duele. Dolor del alma, muchas veces es mucho más terrible que el dolor del cuerpo. El dolor del alma. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, líbrame del Calvario, líbrame de este bautismo que me espera. Voy a decir que me libres, pero si me has enviado para esto, si he venido para esto, si te he dicho aquí estoy para hacer tu voluntad. Padre, glorifica tu nombre. ¿Cómo se glorifica a Dios? Con la multitud de discípulos. Como dice Jesús en la catequesis de la vid y los sarmientos, la gloria de mi Padre es que seáis mis discípulos y deis fruto, y deis mucho fruto. Y por eso muere Dios, para que el hombre tenga el fuego de Dios. Esto es amor perfecto. Porque el Espíritu Santo es el fuego de Dios. Lo que te hace crecer, lo que te hace apropiarte de la misma fuerza de Dios. La misma fuerza de Dios, como dice San Pablo. Y evidentemente la misma sabiduría de Dios para saber discernir dónde está esa tentación de Satanás que te promete lo que nunca te podrá dar, pero tú te lo crees como se lo creyeron Adán y Eva. ¿No? ¿Cómo sería? Yo creo que ahora entramos en el centro de la catequesis. Dice que cuando Jesús entró en el bautismo, se puso en oración. ¿Cómo sería esta oración de Jesús? ¿Cómo sería esta oración de Jesús? Pasa adelante, busca un sitio. Aquí tienes un sitio. Ahí. Al lado de este venerable hombre que se llama José Luis. Ahí tienes un sitio.
Siéntate ahí. ¿Cómo tuvo que ser la oración de Jesús para que se abrieran los cielos y obligara, entre comillas, a Dios a hablar? Los cielos, en la Biblia, ya sabéis cómo los judíos evitan nombrar directamente a Dios por respeto, y a veces se dice mirar a los cielos significa mirar a Dios. Entonces, en este contexto, podemos ver cómo sería la oración de Jesús aceptando la misión que empieza, digamos, a nivel, digamos, ya de lo que es su misterio pascual, su muerte y resurrección. Digamos, el toque, digamos, de salida viene en este bautismo. ¿Cómo sería su oración? Que penetró el corazón de Dios. Y decir que se abrieron los cielos quiere decir que se abrió el corazón de Dios. ¿Y qué salió del corazón de Dios? Esta palabra que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Los que habéis leído esta mañana el pequeño comentario que hago de los Evangelios los sábados, habéis visto que, digamos, dentro de lo que es ser discípulo del Señor, llega este momento, que nuestra oración es tan parecida a la de Jesucristo. Luego veremos a ver cómo se hace nuestra oración parecida a la de Jesucristo. Luego lo veremos. Pero provoca que se abran también los cielos para ti, que se abra para ti el corazón del Padre y te diga: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Tú eres mi hija amada, en ti me complazco. Esto es un poco lo que podemos llamar el broche de oro y la plenitud del discipulado. Sí, Carol, que va para ti, no te duermas, que va para ti. Ya sé que no te duermes. Pues más que no te lo crees. ¿A que sí te lo crees? Así me gusta, que te lo creas porque es verdad. Que te lo creas porque es verdad. Bueno, pues como es la oración de Jesucristo. Para provocar esto y para aprender a rezar así. La oración de Jesucristo es fundamentalmente: Padre, aquí estoy. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Ya sabéis que esta oración fue suscitada por el Espíritu Santo al pueblo de Israel en los Salmos, lo que se llaman salmos específicamente mesiánicos, porque se cumplen al pie de la letra en Jesucristo. Padre, aquí estoy. Acordaos de la lectura que hicimos antes de Juan. Ahora mi alma está turbada, está angustiada por lo que me viene encima. ¿Y qué voy a decir, Padre? Detén la cosa. No, Padre, sí he venido para esta hora. Y se repite después en la oración del huerto de los olivos. Padre, si es posible, aparta de mí esta barbaridad, esta monstruosidad que se viene sobre mí, apártala. El pueblo santo que me va a pisotear como si fuera un maldito. Yo que soy el santo de los santos, que soy tu hijo, me va a pisotear como si fuera un maldito. Aparta esta monstruosidad de mí. Pero aquí estoy. No se haga mi voluntad sino la tuya. Lo contrario del aquí estoy, ¿qué sería? Sería aquella tarde en que Dios salió para hablar con Adán y Eva y no los encontró y tuvo que preguntar: ¿dónde estás? Eso es lo contrario. ¿Qué habían hecho Adán y Eva? No es que dejaran de creer en Dios, simplemente habían rechazado su palabra. ¿Cuál era la palabra que Dios les había dado? El mundo es tuyo, sometedlo, pero la vida te la voy a dar yo. No toques el árbol de la vida, porque no sabes dónde está la vida. La vida déjame que te la voy a dar yo. Y no solo creyeron. Dios no era garantía para ellos. Esa palabra no era garantía para ellos. Como tantas veces no ha sido para ti ni para mí. Y entonces no hay un aquí estoy por nuestra parte, sino que te pregunta: Pepe, ¿dónde estás? Manuela, ¿dónde estás? Porque Dios a sus hijos
los ve como Jesucristo. Padre, aquí estoy. Adán y Eva, el que vive de espaldas a la palabra de Dios, por mucho que rece 20 horas diarias, no está donde tiene que estar. Y cuando Dios quiere hablar con él, tiene que preguntar, ¿dónde estás? La cuestión de la palabra es que no te puedes escapar, o la coges o no la coges. Y el que hace de la palabra, del Evangelio, su garantía total, rompe el corazón de Dios. Lo rompe, como si fuera una flecha, lo rompe. Lo hiere profundamente y de ese corazón sale su palabra idéntica a la que salió sobre su hijo. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti me complazco. Y esto, ¿quién se lo puede creer? El Dios que ha creado 100.000 millones de galaxias, más las que quedan por descubrir, que diga a un ser tan diminuto e insignificante como tú, en ti me complazco. Este es nuestro Dios. Lo podéis coger o lo podéis dejar. Perdón, lo podemos, me meto yo también, coger o dejar. Pero fue el Dios que habló así a Jesucristo. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. La calidad de la oración. No se reza para cumplir. No se reza para decir qué bueno que he sido. No se reza para, ay, qué dulce que es el bonita la oración. Que sí, que muy bueno, que muy bueno. Pero se reza para decir, aquí estoy, Señor. Esta oración la suscitó el Espíritu Santo al salmista este que dijo, ni sacrificio ni oblación querías. Los sacrificios del templo, ¿no? Pero me has abierto el oído. Me has abierto el oído. Tu palabra entra en mí sin filtración de los bien pensantes, sin filtración de los que dicen que hay que adaptarla, sin filtración de los que dicen que hay que recortarla, sin filtración de los que dicen que vamos a ver que esto es así, que esto... No, la palabra es la palabra, no podemos enmendar la plana a Dios, es como es. Es la que es y como es. Me has abierto el oído. No pedías holocaustos ni víctimas. Dije, entonces, heme aquí que vengo. Es decir, heme aquí que dije, aquí estoy. Como dice otras traducciones, ¿no? Yo estoy utilizando la Biblia de Jerusalén, pero otras traducciones, que es lo mismo. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Se me ha prescrito en el rollo del libro hacer tu voluntad, Dios mío, en tu ley me complazco, en tu palabra me complazco, en el fondo de mi ser. En el fondo de mi ser. En el fondo de mi ser, en el fondo de mi ser, que es lo que dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, cuando dice, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos un templo en él, haremos morada en él, haremos un salón de encuentro en él y con él. Mirad qué promesas maravillosas, únicas que Dios nos da. Todas las promesas que hayamos oído por ahí, aun cuando fueran válidas, son todas ellas juntas, palidecen al lado de esta. Ya viene anunciado que yo disfruto de ti, Señor, con tu palabra en el fondo de mi ser, en el fondo de mi corazón, en el fondo de mis entrañas. El que me ama guardará mi palabra. Y mi Padre te amará. Ya tienes que ver con el Padre. Si amas a Jesucristo, el Padre te ama. Y te llamará hijo. Y si eres hijo de Dios, Paulina, Dios solamente tiene hijos amados. No tiene de primera categoría, segunda, tercera y cuarta. Solamente tiene hijos amados. En tu caso sería hija amada. No hay distinción. Porque la calidad de tu ser hijo de Dios te la da el Evangelio que llevas dentro. El Evangelio que llevas dentro.
Por eso el Señor nos está llevando, ¿no?, a crecer en esta fe, la fe adulta, la fe que nos hace crecer, la fe que nos hace entrar en esta confianza profunda con Dios, ¿no? Y este salmo, ¿cómo empieza? Empieza así: un hombre que está, digamos, en la ciénaga, que está a punto de morir por la razón que sea, por la persecución, y dice: en Dios puse toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puse mi esperanza. ¿Y tú qué esperas de Dios? De ahí viene la palabra esperanza. ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué esperas de Dios? Me has abierto el oído. Por lo tanto, tu palabra ya no es extraña para mí. No es un apéndice, no es algo que yo tengo que ver qué hago con esta palabra porque no hay cómo cogerla, porque no me la creo. Bueno, pues no te la creas. Pero cuando te abres el oído, resulta que son las semillas de Dios que irrumpen en tu vida. Y irrumpen amorosamente, irrumpen para hacerte crecer. Y como decían los santos de la iglesia primitiva, como ya hemos oído otras veces, como por ejemplo San Ignacio de Antioquía y otros, el Espíritu Santo les hizo ver que ya eran más palabra de Dios que otra cosa, que ya he llegado a ser palabra de Dios. Solamente el Espíritu Santo les podía hacer decir estas bellísimas, digamos, apreciaciones, ¿no? De otra forma, dicen de otra forma, o en otros términos, lo que dice Jesús, lo que dice San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Jesucristo quien vive en mí. Y nosotros, a la luz de esta catequesis, ya podemos decir: ya no son mis palabras las que me dominan, es tu palabra, Señor, la que habita en mí, la que me mueve a hacer las cosas. Y esto es la fe adulta. Esta es la fe adulta, la fe que te hace crecer. Esta fe que, repito, rompe el corazón de Dios, como rompió la oración de Jesús, rompió los cielos, rasgó el corazón de Dios. Y del corazón de Dios solamente sale lo que tiene que salir: vida por medio de palabras. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Es lo único que puede salir. Y vendrá el profeta Isaías, que recoge el espíritu de este salmo, porque Isaías evidentemente es posterior, y dice este cántico profético acerca de Jesucristo: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que haga saber al cansado una palabra alentadora. ¿Qué palabra alentadora nos dio Jesucristo? Porque tenía el oído abierto. La que conocemos y nos da la vida, Evangelio. No, es que las visiones de Santa Ruperta, bueno, pues deja a Santa Ruperta con sus visiones y que Dios la bendiga. Pero vamos a lo serio y a lo seguro, que es el Evangelio, que Dios te abra el oído. ¿Qué esperas de Dios? Que te abra el oído. ¿Cómo te lo va a abrir? A pesar de todas tus reticencias, diciendo: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Me viene muy grande tu voluntad, no puedo con ella, pero aquí estoy. Si me viene grande tu voluntad, hazme a mí grande como tu voluntad. Para que hagas haber alcanzado una palabra alentadora, que esta es la misión de la Iglesia, por excelencia. Una palabra alentadora para el mundo, una palabra que dé la vida, una palabra que se llama Evangelio de Jesús. Es lo que da realmente vida al hombre. Después cada uno ya lo llevará según su carisma, pero la esencia de las esencias se llama Evangelio. La esencia de las esencias se llama Evangelio. Gracias al Evangelio tenemos la Eucaristía, tenemos los sacramentos, tenemos la encarnación de Jesús, tenemos a la Virgen María, tenemos la maternidad de María sobre la Iglesia, sobre nosotros. Pero la matriz se llama Evangelio. Rompe la matriz y el resto termina por aguarse como el vino, o avinagrarse como el mal vino. El Evangelio, señores. Vaya catequesis el Señor nos está regalando para primeros de año, ¿no? Algo gordo va a esperar este año de nosotros el Señor, o nos va a dar. El Señor me ha dado lengua de discípulo para que hagas haber alcanzado una palabra alentadora. Al pobre, al rico, al bueno, al malo, al inteligente, incluso al que no sabe leer, como me ha pasado a mí en Ecuador. La palabra alentadora es siempre palabra alentadora. Y el que busca a Dios la acoge, se abraza a ella con amor y no la suelta. Contra viento y marea no la suelta.
contra viento y marea. Esta palabra no la suelta. Mañana tras mañana despierta mi oído. La oración de los laudes, para que Dios te abra el oído. Porque el tentador siempre trabaja. ¿Para qué trabaja el tentador? ¿Pepe? ¿No lo sabes? Claro, tanto año sabático, pues claro. Para cerrarte el oído. ¿Te parece poco? Para cerrarnos el oído. Para cerrarnos el oído. Diciendo, no hagas caso, no es para tanto, no es así. Acuérdate lo que te dijeron en otro sitio. Bueno, yo ni me meto ni no me meto. Yo no tengo que defender nada, porque el Evangelio, como decía San Francisco, no necesita ser defendido. Decía San Francisco, a los que decían que era muy, el Evangelio no necesita defensa, es el tesoro de Dios, el que quiere que lo coja. Esta libertad hay que tenerla, porque te da la libertad a ti. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Qué bonito, ¿no? Para escuchar como un discípulo. Por eso la iglesia primitiva tenía esta conciencia. Jesucristo, discípulo del Padre. Precioso. Porque se movió según la palabra del Padre. El Señor Yahvé me ha abierto el oído. Y yo no me resistí ni me hice atrás. Como por ejemplo hemos visto en el Huerto de los Olivos. Es terrible lo que me está pasando. Van a pisotear a tu hijo, al santo de los santos, como un maldito, como un blasfemo, como alguien despreciable. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque me has enviado al mundo para esto. Porque si no, el hombre no tendrá fuego. Tendrá buenas intenciones, pero no tendrá tu fuego. Tendrá el fuego de los hombres que se apaga al día siguiente. Tendrá el fuego de los hombres que se apaga al día siguiente, pero no tendrá el fuego de Dios. Que es el que necesitamos para vivir y sobrevivir. No me resistí a tu voluntad. Algo fundamental en Jesucristo es que Jesucristo pone su vida, con todo lo que significa su fama como persona, su dignidad, en manos del Padre, no en manos de los hombres. Por ejemplo, cuando ya hay un enfrentamiento frontal entre Jesucristo y los fariseos, ya dicen de él todo lo que se puede decir, Jesucristo les dice, si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro, que es mi Padre, es el que da testimonio de mí. Y yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, mira que rezaban todos los días estos tíos, ni habéis visto nunca su rostro. Habéis rezado a alguien que primero ni habéis rezado ni lo habéis conocido, porque con la oración se ve el rostro espiritual de Dios. Sí, con los sentidos del alma, como decía San Agustín. Ni habita su palabra en vosotros, porque os entró por una parte y por otra. Porque no creéis en el que él ha enviado. Bueno, la libertad de Jesucristo tiene que ser nuestra libertad. Esperar que sea él quien dé testimonio de nosotros, quien nos levante. Esperarlo de él. Esperarlo de él. Pasa, Jacinto, pasa. Más vale tarde que nunca. No sé dónde, pero pasa. Aquí al lado de María. Al lado de María. Bienvenido. Pasa. Pues sí, de lo que os estaba diciendo, ¿no? La mayor libertad que un hombre puede tener es de no depender del testimonio ni de la justificación de nadie. Depender que Dios dé testimonio de ti. Lo da de muchas formas y de muchas maneras. Acordaos, por ejemplo, ¿no? Este ejemplo, son tantos, el de
tan reciente que tenemos todavía, de hace unos 10 o 12 o 15 años, ya no me acuerdo, cuando murió Juan Pablo II. El último año de la vida de Juan Pablo II fue un auténtico martirio. Le dijeron de todo, por su postura sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre el aborto, sobre el sacerdocio. Es que le llamaban de todo, de chiflado, de esto, del otro, de ultramontano. Es que le dijeron de todo, todos, todo. Bueno, es que ya incluso dentro de la iglesia, cuidado, Era horrible leer algunas cosas que se decían, gente que se creía que sabía un poquito, ¿no? Y tenemos fijo, ¿no?, lo que vimos en televisión, en la muerte de Juan Pablo II, de toda Europa, bandadas de gente para ver el sepulcro, millones de personas, que incluso colapsaron Roma. Colapsaron Roma. Sabían que ya no podían ver el sepulcro porque había que cerrarlo por ley estatal, por ley de medicina o como se llame, ¿sí? Pero no les importó, continuaron yendo y yendo. Fue la gran victoria que Dios proclamó sobre este hombre humillado y pateado hasta la sociedad en sus últimos días. La gran victoria que todo el mundo se lo tuvo que comer. Que creó muchas úlceras de estómago eso, sí. Y lo mismo pasó, acordaos cuando hemos estado en Asís, con San Francisco. Le hicieron la vida imposible y cuando estaba enfermo, filas de toda Italia a pie. Ahí sí que no había ni coches ni autobuses, a pie venían para juntarse en Asís, que colapsaron aquello con miles y miles de personas, que sería hoy como hablar de 10 millones de personas. Y los que habían atacado a Francisco se les descompuso el alma al ver cómo Dios había movido a este pueblo para dar testimonio sobre Francisco. Y esto pasa continuamente, no tengáis miedo. Cada uno a su escala, pero pasa continuamente. Así que ánimo. El Padre da testimonio de mí. Y escuchemos la predicación que hace Pedro cuando cura al paralítico del templo, que todo el mundo se juntó allí. Y dice: israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué nos miráis fijamente? Como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. Un pagano, un hombre que, en fin, su vida fuera la que fuera, tuvo mejor corazón que el pueblo elegido, porque quiso liberar a Jesús. Al final, cuando le pusieron entre la espada y la pared de que el César se iba a enterar de que uno que se iba a proclamar rey lo había liberado, ya se tuvo que volver atrás. Pero el pueblo de Israel prefirió liberar a Judas. Hasta ahí llegó el aniquilamiento de Jesús. Moral, personal, dignidad, todo lo que podáis. Peor que una cucaracha. Fue más aplastado. Y Dios Padre lo levantó. Vosotros negasteis del santo y del justo y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino, matasteis al autor que lleva la vida, pero Dios le resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Esta es la última palabra sobre ti, la tiene Dios, no la tienen los hombres. Y si la primera palabra de Dios sobre ti, primera en el orden de la fe adulta, primera en el orden de la fe adulta fue: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, que en ti me complazco. ¿Cómo creéis que va a ser la última cuando no has dejado de crecer? Imagínatelo. Pues muy parecida a la de Jesucristo. Este es nuestro Dios. La cuestión es: ¿y tú qué esperas de Dios? Era el título de la catequesis, ¿no? ¿Tú qué esperas de Dios? Hemos visto al salmista que está agobiado, que le meten en la fosa de la angustia, dice: he esperado en el Señor. Me abriste el oído, heme aquí que digo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. ¿Por qué? ¿Porque soy el mejor de la clase? No, porque llevo tu palabra en el fondo de mi ser. Es mi fuerza, es mi garantía, es mi soporte, es mi roca.
Y por eso puedo decir aquí estoy. Y si no tienes esta roca, nunca dirás el aquí estoy. Y si lo dices con la boca pequeña y te dura 10 minutos hasta que tienes el primer problema, hasta que tienes el primer desconcierto, hasta que tienes la primera humillación, se te acabó el aquí estoy, se te acabó. ¿Por qué? Porque no hay roca dentro de ti. Hay sentimientos muy bonitos, pero no hay roca dentro de ti. Jesucristo tiene la roca, que es su Padre, que es la palabra de su Padre, y por eso puede decir aquí estoy. Estoy firme sobre la roca, que es mi Padre. El que me ama guardará mi palabra, guardará mi evangelio. El evangelio solamente es amor, nada más que amor, y únicamente amor de Dios hacia ti. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Y haremos nuestra roca en Él. Haremos morada en Él. Haremos nuestra roca en Él. Esta es la gran noticia siempre del Evangelio. Esperamos esto de Dios. Esperamos que el Evangelio sea tu credencial. Esperamos que el Evangelio sea tu crédito. Esperamos que el Evangelio sea tu garantía. Porque podemos mirar la historia de José, ¿no? No, el esposo de María, no, el hijo de Jacob. Ya sabemos lo que le pasó con sus hermanos, no vamos a entrar por ahí para no desviar la catequesis, cómo acabó en un calabozo, en la fosa profunda, igual que el salmista, y cómo Dios lo levantó después. Dio testimonio y lo levantó. ¿Y cómo dice esto catequéticamente el salmista, lleno del Espíritu Santo? Habla de esta situación de Israel en Egipto, y cuando llega el momento de hablar de José, en el Salmo 105 dice: vejaron sus pies con grilletes, por su cuello pasaron las cadenas, hasta que se cumplió su predicción, lo que Dios había puesto en la boca de José, y le acreditó la palabra de Yahvé. La palabra de Dios dio testimonio sobre él, la acreditó. No hubo que esperar a Jesucristo. Lo acreditó a José, igual que acreditó a Abraham, acreditó a Isaac, acreditó, por supuesto, a Jesucristo. Y para abreviar con estos dos personajes que acabamos de poner, San Francisco y San Juan Pablo II, volcando todo un pueblo de Dios a su alrededor, diciendo: este hombre es de fiar. Llevaba el Evangelio en el corazón. Este es nuestro Dios, no lo podemos perder. No se trata de ser mejor, se trata de ser más sabios. Porque el que es sabio acierta y puede con todo. La generosidad es como lo he dicho otra vez, ¿no? Como una cinta de goma. Tú estiras todo lo que quieras hasta que se rompe la goma y se rompe todo. Eso es. La sabiduría de Dios no. Es este crecimiento continuo. Y nos asentamos sobre la roca. Nos asentamos. ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué esperas de Dios? ¿Tú qué esperas de Dios? Dice Dios por medio del profeta Isaías, dice así, de lo que Dios puede hacer por ti. Vamos, esto dice acerca del pueblo de Dios, ¿no? Del pueblo de Israel. Pero esto ya sabéis que después, en la terminología bíblica, esto se cumple en plenitud en Jesucristo y en nosotros, en sus discípulos, ya sabéis. Que esto es así, esto que lo dijo la Iglesia en el Concilio Vaticano II, ¿no? Pero ya los santos padres lo habían dicho 1000 veces. Dice: nunca se oyó, no se oyó decir, ni se escuchó, ni ojo vio a un Dios, sino a ti que tal hiciese para el que espera en Él. Superó todas las posibilidades, superó toda imaginación. Superó todo lo previsible, superó todo lo que está escrito, para el que espera en Él. Como José, como Abraham, como Isaac, por supuesto como Jesús, como Francisco, como Juan Pablo II, y millones de personas más. Los canonizados son 1/millonésima parte de los que han triunfado. Sí, 1/millonésima parte de los que han triunfado. Y ahí nos metemos nosotros. Y el que se pierda, menudo cachete que le doy. Aquí estamos nosotros.
a fiarnos de Dios, a esperar de Él. Porque lo que Dios quiera hacer por ti, ni siquiera lo sabemos todavía. Pero esperemos en Él y dejémosle actuar. Y dejémosle actuar. Aquí estoy. Tenemos el peligro de esperar, ¿sabéis qué? De esperar con la meninge vacía. ¿Se dice así, doctora? Más o menos. Por amistad me dices que sí, ¿no? Por amistad. Bueno, pues con pocas luces, ¿vale? Mejor no. Con pocas luces se espera como, por ejemplo, los dos discípulos de Maús. Se cansaron del follón que había en la comunidad, peleas por aquí, peleas por allá. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te quedaste? Tú le negaste, sí, pero tú te fuiste con la pescadera, la que se armó ahí. Ahí salió la vida milagro de todos. Y se fueron, dos de ellos. Jesús se encuentra con ellos, y vamos ya al centro de lo que tiene que ver con la catequesis de hoy. Es de, oye, ¿de qué discutís? ¿Qué os pasa y tal? Y uno de ellos, Cleofás, le dice, oye, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Y él les dijo, ¿qué cosas? Te ve Jesús como finge el tío, ¿no? ¿Cómo finge Jesús? Jolines. Le gusta la broma a ese tío, ¿eh? Ay, perdón, a Jesús. Ellos le dijeron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a la muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos, tontos de las narices, ¿pero qué esperabais? Os había dicho 1000 veces que le iban a condenar y le iban a crucificar. ¿Qué esperabais? Esperábamos que Él sería el que iba a liberar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos 3 días y nada. Es que esperabais lo que vuestra necedad y vuestra perversidad querían esperar, porque hace falta ser muy perverso para que Jesús diga una y otra vez que va a ser llevado a juicio, que le van a condenar, que incluso cuando Pedro le coge aparte diciendo, ¿de qué dice? No nos asuste, oye tú apártate, Satanás, tenía que haber entendido, pues lo entendieron. Porque cuando uno hace un curso para hacer necio, la prueban a la primera, y esto lo hicieron. Cuando uno hace un curso para hacer necio, sin exámenes, te ven la cara de ido y te dan el diploma. Así es. Te lo dan directamente, sin necesidad de examen. Y estos lo eran. ¿Y por qué estos lo eran? Mariel, ¿por qué? Es una profecía sobre nosotros, para que nosotros no lo seamos. Porque tenemos todo, digamos, la tendencia de Satanás es que hagamos exactamente lo mismo. Llamando bueno a lo que es nocivo, y él te lo llama bueno, te lo llama bueno para ti. Nosotros esperabais por vuestra cuenta, porque el Evangelio, Jesucristo no engañó a nadie. Y cuando a ti las cosas te salen mal, Jesucristo no te está engañando, te está diciendo por dónde va el camino del discipulado, porque nunca te ha engañado. Te habrá dicho que muchas veces los hombres te darán la espalda y te juzgarán y te mentirán. Te lo ha dicho 1000 veces. Y ahí te fortaleces, ahí se hace la roca. Porque quien va a dar testimonio de ti no van a ser tus amigos, sino Dios. Que Dios puede servirse de tus amigos para dártelo, pero tú verás que Dios ha sido el que ha movido las piezas. ¿Entendéis, no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hoy, la primera lectura de la Eucaristía, que era de la primera carta de Juan, decía, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero, pone el verdadero con mayúscula. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa el verdadero, Carlos? ¿Sabes quién es el verdadero? El verdadero es el que te dice, por ejemplo, bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios, y te lo va a cumplir cuando eres limpio de corazón, cuando no juzgas a nadie, cuando tienes motivos para juzgar, por ejemplo. Y así todas las bienaventuranzas.
Y así todo el Evangelio. Ese es el verdadero, el que cumple contigo. El que cumple contigo. El que no te deja en la estacada, el que no te deja en la cuneta. Y esta experiencia es la que estamos haciendo. Y no somos mejores que los que están enfrente y que a lo mejor mañana no van a pisar la iglesia. No, no somos mejores que nadie. La única diferencia es que estamos creyendo en un evangelio, que es el corazón de Dios. Y se abre el corazón de Dios y te dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti me complazco, sí, me complaces, me complaces. No es más que un gusanito en todo el universo, pero me complazco en ti, porque tu corazón se está acercando al mío. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Nos ha dado inteligencia, es decir, nos ha abierto la cabeza, nos ha abierto la sabiduría. Nos ha dado la sabiduría de su Hijo para entender todas estas cosas. Y sabemos que es verdad, porque vemos cómo vamos creciendo. También los que venís hoy por primera vez, Patricia, no tengas miedo. Vas a crecer. Como han crecido los que llevan aquí 6 meses. No te preocupes, ni tú ni los demás, porque esto lo hace Dios, porque la fe es este tipo de crecimiento, que no hay que tener miedo ninguno, no. Y acerca del Hijo amado, vamos a ver, que no se me vaya el tiempo. Ay, ¿dónde está este reloj? Ya ni sé dónde está. Sí, tenemos 10 minutos, creo que sí. Es que el broche de oro de tú eres mi hijo amado, en ti me complazco, el broche de oro es el siguiente. La transfiguración. Ya sabéis, leemos, como 6 días después, etcétera, Jesús llevó a Pedro, Santiago, y Juan lo llevó consigo aparte, etcétera. Se le aparecieron Moisés y Elías, conversaban con él. Y tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, Señor, es bueno estar aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía, exactamente igual que en el Jordán. Se abrieron los cielos. Aquí de una nube se rompe la nube y sale la voz. ¿Y qué dice la voz? Lo mismo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Solo que aquí hay una columna de la fe. Escuchadle. La fe, escuchadle. El ser discípulo, escuchadle. El crecer, escuchadle. El santificaros, escuchadle. No salgas de aquí con una libreta de propósitos. Te duran un día. ¿Sí? Te duran hasta la próxima humillación que recibas. No te duran más. O desplante, o como lo llames, o mentira. Escuchadle. Porque si le escucháis, diré lo mismo acerca de vosotros. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Por eso dirá San Pedro, San Pablo, la fe viene de la predicación, de esta escucha, que es el único mandato que tenemos del Padre a lo largo de todo el Evangelio. El único mandato, Luis, que tenemos del Padre a lo largo de todo el Evangelio es solamente este. Y no podemos desplazarlo de nuestro corazón. Escuchadle. ¿Por qué? Porque le he dado palabras de vida para vosotros. Le he dado la roca donde vais a sentar vuestro amor y vuestro discipulado para vosotros, esta roca interior. Escuchadle. Y vendrá Isaías, en que dice, todos los sedientos, id por agua, los que no tenéis dinero, plata, venid, comprad, y venid sin plata y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastar vuestra plata, vuestro dinero en lo que no es pan? Lo que no es palabra de vida. Vais de una vuelta a otra, vais por aquí, a la última novedad, al último, podéis ir si queréis, pero es que eso a lo mejor nos alimenta tanto, no hay roca, no hace roca en vosotros. Si tú edificas la roca, ¿sí?
puedes hacer lo que quieras. ¿Te gusta la novena a San Matías? Hazla, por favor. Hazla, por favor, hazla. Si te gusta, te va a hacer bien. ¿Te gusta la novena a San Juan Bautista? Por favor, Jorge, hazla. Te va a hacer bien. Pero si no tienes la roca, no creo que te sirva de nada. Por eso, primero la roca. Escuchadle. Primero la boca. La roca. Escuchadle, ¿no? ¿Por qué gastar vuestro dinero en lo que no es pan, en lo que no es palabra de vida? Vuestras energías, el dar vueltas de una parte a otra, de apuntaros a todo lo habido y por haber. ¿Por qué? Y vuestro dinero en lo que no sacia. Hacedme caso y comed cosa buena. Y disfrutaréis con algo sustancioso. ¿Qué? ¿De a qué se está refiriendo Dios por medio de Isaías? Pues a lo que viene a continuación. Aplicad el oído y acudid a mí. Aplicad el oído, abrid el oído. Poner atento el oído, venid a mí. Oíd, escuchad, y vivirá vuestro corazón, vivirá vuestra alma. Vuestra alma no estará muerta, estará viva. Pues voy a firmar con vosotros una alianza eterna, las amorosas y fieles promesas hechas a David. Y esta alianza eterna, promesa eterna hecha a David, hoy en esta catequesis se dice a una sola alianza contigo. ¿Qué alianza? Yo soy tu padre y tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Esto es lo que hay que luchar. Y hay que tener tiempo para esto, hay que dejarse de tonterías, que sí, que no, que tengo tiempo, que no. Esta es la esencia de todas las esencias. Aquí se distinguen las vírgenes sabias, las que encuentran ese tiempo para hacerse con esta roca. Escuchadme, ¿por qué? Porque como dice San Pablo en la carta a Timoteo, el Señor conoce a los suyos, a sus hijos amados, los conoce. Y los conoce porque saben escuchar. Lo dice Jesús en la catequesis del buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es como el verbo conocer en la palabra significa, va de esta graduación del conocer, por ejemplo, a este Dios que está en la naturaleza, a este Dios que está aquí, hasta este Dios que ha irrumpido dentro de ti, conociéndote, porque el Señor conoce a los suyos y los conoce con una palabra muy concreta. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. En ti me complazco. No es que te soporte, no, es que me complazco en ti. No es que te salvo porque me da pena de que te condenen, no, vamos un paso mucho más adelante, kilométricamente más adelante, porque me complazco en ti. Esta es la esencia de todas las esencias. Y el que no tiene la humildad para aceptar esto, siempre perderá el tiempo, estará dando vueltas y vueltas y más vueltas, que no, hombre, que no, déjate, abre el oído. En vez de preguntar a Dios, deja que Dios te hable a ti. Que hay una roca dentro de ti que te fortalece. Este es nuestro Dios. Terminamos. Solamente leo como broche de oro, en esto de saber escuchar a Dios. Y cómo Dios se complace en ti, ya viene anunciado en el Salmo 45. Como me queda poco tiempo, leo la segunda parte nada más. Empieza diciendo, me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey, mi lengua se escriba, pero eres hermoso, dice Dios, de su hijo. Eres el más hermoso de los hijos de Adán, dice sobre su hijo, porque la gracia está derramada en tus labios. ¿Cuál es la gracia? La gracia de la palabra, ya lo sabéis, ¿no? Dice San Pablo, que le llama el Evangelio de la gracia. Se derrama en tus labios. Por eso estoy prendado de ti, le dice Dios. Por eso eres el más hermoso. Por eso me complazco en ti. Y luego llega a la novia del rey. Que los santos padres, cuando hablan de este salmo, dicen que es toda alma que se acerca a Dios. Esto ahora estamos hablando de ti. Porque el alma es femenina. Estamos hablando de nosotros que nos vamos acercando a Dios. ¿Qué dice? Escucha, hija, escucha, primer verbo, escucha. Mira, de la escucha traspasa con tu mirada a Dios, que se te abrirán los cielos. Como Jesús.
Pon atento el oído, abre el oído. Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre, que te dice, ¿por qué pierdes el tiempo escuchando la palabra? Por ejemplo. Y tantas cosas. Si solamente fuera eso, luego te dirá muchas cosas más. Olvida, estás conmigo, olvídate. Y el Rey, que es Dios, se prendará de tu belleza. Y te dirá, el Rey es Dios, Padre. Se prenderá de ti que eres hijo y que eres hija. Te dirá, tú eres mi hijo amado, en ti me complace.